Bueno, ahora procederé a explicar lo que son los números reales. ¿Qué son los números reales? Vamos a explicar lo que es el conjunto de los números reales, que sabemos que cualquier conjunto, todos los conjuntos se representan con letras mayúsculas, y la letra R mayúscula nos va a servir para representar a los números reales. ¿Qué son los números reales? En palabras simples, los números reales son todos los números que existen, decimales, positivos, negativos. Pero antes de empezar con esto, nos dicen que los números reales, el conjunto de los números reales es igual a el conjunto de los números racionales unión el conjunto de los números irracionales. Entonces, tenemos acá los números reales. Dentro de los números reales vamos a tener el conjunto de números racionales, que se representan con la letra Q. Dentro de los números racionales vamos a tener el conjunto de números enteros. Los enteros los representamos con una letra Z mayúscula, el conjunto de los números enteros. Y dentro del conjunto de los números enteros vamos a tener el conjunto de números naturales. Entonces, estos son los números reales. Es el conjunto de los números racionales. Y dentro de los racionales, dentro de los reales, también vamos a tener a los irracionales, que ya son aparte, son otro tipo de números. Tenemos los números racionales unión irracionales. Bueno, vamos a empezar a explicarlos. Como ya habíamos dicho, dentro de los números racionales están los números. Vamos a hacer más pequeño esto. Dentro de los números racionales que se representan con la letra Q, tenemos los números enteros. Tenemos los números enteros que se representan con la letra Z mayúscula. Y dentro de los números enteros tenemos los números naturales, que son los que aprendemos o los que usamos día con día, y los que nos enseñan desde que somos niños, los que usamos para contar. Bueno, vamos a empezar a explicarlos. Primero, en palabras simples, ¿cuáles son los números naturales? Los números naturales son todos los números positivos, incluyendo el 0. O sea, vamos a colocar acá que son los números del 0, 1 hasta el infinito. Acá tenemos los números naturales. ¿Y cuáles? Vamos a colocar una vez un ejemplo de un número natural en la recta numérica. Esta recta numérica nos van a servir para ejemplificar. Por ejemplo, 2 es un número natural, y tenemos el eje X. Del lado derecho están los positivos, y para arriba también están los positivos. Tenemos acá estos dos números pertenecen a los números naturales. El 0 también pertenece a los naturales. Seguimos con los enteros. Tenemos lo que son los números enteros. Se refiere a todos los números positivos también, incluyendo el 0, igual que los naturales. Por eso es que los naturales están dentro de los enteros, solo que en los enteros agregamos otro tipo de números. Por ejemplo, dentro de los enteros también van a estar los negativos. En palabras más simples, los enteros son todos los números positivos con el 0, incluyendo los negativos. También tenemos los negativos, menos 1, 0, 1. No solo estos números, sino que todos, entonces todos los números naturales, negativos y el 0, al igual que los naturales o los positivos. Entonces, un ejemplo de los enteros, 2 es un entero, pero otro ejemplo sería un número negativo, menos 2. Están al lado izquierdo de la recta numérica y también para abajo. Pero vamos a hallarle sentido a los números negativos. ¿Para qué fueron creados los números negativos? Pues los números negativos fueron creados para representar años antes de Cristo, para representar grados de temperatura. Por ejemplo, 2 grados Celsius o menos 2 grados Celsius, que son diferentes. Cuando decimos menos 2 grados Celsius, eso no es lo mismo que decir 2 grados Celsius. Son diferentes temperaturas bajas y altas. Y también para representar deudas. Un ejemplo muy claro son las deudas, los números negativos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo en el que usamos números negativos. Una deuda. Por ejemplo, tenemos una deuda de menos 2 quetzales. Pero vamos a pagar, la deuda la representamos con números negativos. Y vamos a pagar, no sé, 1 quetzal. Tenemos menos 2 y pagamos 1.
Entonces, ¿cuánto nos queda? Si nos queda deuda o ya saldamos nuestra deuda. Entonces vemos, o cuánto nos tienen que dar de cambio. Entonces, hacemos la operación, la simple operación de hacer la resta. 1 menos 2. Acá tenemos 1 menos 2. Y hacemos la operación. Números con signos diferentes se restan. Se coloca el signo del mayor. Colocamos el signo del mayor. Y estos números, como son signos diferentes, se restan. 1 menos 2 nos da 1. Colocamos 1. Y nos queda menos 1 como resultado. Entonces quedamos debiendo todavía 1. Para esto se crearon los números negativos, para este tipo de operaciones. Bueno, ahora que ya sabemos cuáles son los números enteros y los naturales, entonces acá ya hay más lógica. Dentro de los enteros están los naturales, pero también los negativos, y los enteros están dentro de los números racionales. Los enteros están dentro de los números racionales. Pero ¿cuáles son los números racionales? Son todos los números, solo que aquí faltan números. Por ejemplo, los números que no estamos echando en cuenta todavía son los números decimales. Esos son números racionales, los decimales. Por ejemplo, un número racional podría ser 0.5. O también menos 0.5 negativo, no importa. Bueno, tenemos acá 0.5 positivo. Esto es un número racional. Y 0.5 ya sabemos todos que también es igual a 1/2. Que 1/2 también es un número racional. Pero en el siguiente video voy a explicar cómo pasar de número decimal a fracción. Porque aquí tenemos, entonces los números racionales están, dentro de los números racionales están los decimales y las fracciones. Pero un ejemplo más claro, o la definición de los números racionales, es que un número racional se representa de esta manera: A partido B, donde A y B son números enteros. Ya sabemos cuáles son los números enteros, son números enteros, y B es diferente o no es igual a 0. ¿Por qué B no es igual a 0? Porque si B fuera 0 y tenemos 1 dividido 0, esto de acá es una simple división. 1 dividido 2 se puede hacer, pero A, o si fuera 1 dividido 0, eso no existe. Por eso es que este número de abajo, o bien a este le llamamos numerador y a este denominador. Lo voy a colocar ahí solo para dejar indicado. Entonces el denominador no puede ser 0, porque si tenemos 1 dividido 0 no se puede. Entonces tenemos que estos son los números racionales. O también tenemos que un número racional es un número, por ejemplo el 2, representado como el cociente de dos números. ¿Cómo representamos esto como el cociente de dos números? O una interpretación fácil: si tenemos un número entero o natural, para pasarlo a racional solo le agregamos un 1 abajo. A este 2 le agregamos un 1 abajo y ya tenemos un número racional. Porque un número racional se representa como A partido B, donde ahí B son números enteros y acá hay dos enteros. Entonces, y tenemos que B no es igual a 0 y acá B no es igual a 0, que sería el 1. Tenemos nuestro numerador y denominador. Pero ¿por qué un número racional se representa como el cociente de dos números? ¿O qué es el cociente? Tenemos que saber cuál es el cociente de un número, o saber dividir. En números racionales hay que saber dividir. 1 dividido 2 es 0.5. ¿Por qué? Vamos a empezar con esta. O sea, nos están diciendo que un número racional es el cociente de dos números. Este es el cociente de estos dos números, o tiene que serlo por ley, por es una propiedad de los números racionales. Tenemos acá 1/2. Hacemos la división. Esto es igual a, dejamos el 2 afuera, dividido 1. ¿Cuántas veces cabe 2 dentro de 1? No cabe ninguna vez. Entonces agregamos un 0, punto. Agregamos un 0 acá abajo. ¿Cuántas veces cabe dentro de 10? Cabe 5 veces. 2 por 5 es 10. Ya hicimos nuestra división. Entonces, este número de acá es el cociente de estos dos números. Porque en la división a esto de acá, este resultado de acá arriba, se le llama cociente. Tenemos el cociente. A esto de acá le llamamos residuo. Tenemos residuo. A esto de acá se le llama dividiendo. Tenemos dividiendo. Y esto de acá afuera se le llama divisor. Se le llama divisor.
Entonces, un número racional se representa como el cociente de dos números. Entonces, este sería nuestro número racional, porque es un número representado como el cociente de este es el cociente y estos son los números, dos números. Por eso se dice que los números racionales se representan como el cociente de dos números. Entonces, estos son los números racionales. Simplemente también son los negativos y positivos, solo que en los números racionales también agregamos los números decimales y los podemos representar de esta manera. No solo así, sino que también así, como un medio. Ahora vamos a ver las propiedades en el siguiente video vamos a ver las propiedades de los números racionales, para que así también podamos interpretar los números irracionales. Entonces en el siguiente video veremos eso.